Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso y el día de hoy vamos a enfocarnos en un milagro muy importante que es el ciego de nacimiento. Jesús nos está trayendo en que es el segundo domingo, el segundo escrutinio para los que van a ser bautizados y nos habla sobre la luz, un tema muy importante que vamos a tratar en este programa. Bienvenidos. Pues aquí estamos, mis hermanos y hermanas, y ahora ya no estoy solo, gracias a Dios. Aquí está conmigo Naxieli Rubalcaba, que es nuestra nueva coordinadora de programas. ¿Cómo estás, Naxieli? Bien, muchas gracias, muy bien. Mucho gusto porque Naxieli va a estar aquí conmigo en este programa, porque pues como coordinadora del programa pues nos va a estar apoyando aquí, viendo qué es lo que tenemos que hacer, de qué tenemos que hablar. Y pues, ¿cómo no te presentas sobre en general para que sepan quién eres? Claro que sí, pues mucho gusto, muchas gracias. A través de este medio los saludo, mi nombre es Natsieli Rubalcaba. Me incorporé apenas hace 2 días aquí al equipo, muy bien recibida y pues con muchas ganas de compartir con ustedes, aprender de todo el equipo y seguir sirviendo a nuestra iglesia. Muy bien, pues mira, me siento curioso porque fueron años que estuve aquí con Arturo y entre los dos platicábamos y cotorreábamos y me tenía oportunidad de tomar mi cafecito. Ahora que está aquí Naxieli, ahora estoy aprovechando para tomar de mi cafecito mientras tú platicas con nosotros. Y vamos a empezar con una oración, ¿qué te parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Este domingo que nos invitas a alegrarnos, este domingo que nos invitas a seguir en ese tono de Cuaresma, pero enfocados en la alegría de que ya pronto vienes a nosotros, que pronto vas a pasar por esa pasión, muerte, pero finalmente resurrección. Ayúdanos, Señor, a descubrir no solamente la tristeza que nos acongoja en ocasiones, sino el gozo de tu resurrección en nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muy bien, Naxieli. ¿Te digo todo tu nombre o te digo Nad? Está bien, ¿no? Nad. Así va a ser más fácil y para que las personas que nos están escuchando no estén todos preocupados. ¿Cómo se escribe? No se preocupen. Vamos a decirte Nad así de la forma más facilita. Claro que sí. Y mira, este evangelio de este domingo es muy importante porque nos habla del ciego nacimiento, pero en la primera lectura nos encontramos al profeta Samuel que va a la casa de Jesé para ungir a un hijo de Jesé. Y cuando llega el profeta Samuel y le dice a Jesé, vengo a ungir uno de tus hijos, y les traen a los hijos, y el primero que lo ve era un cuate grande, fuerte, bien parecido, y dijo Samuel, este es. Pero Dios le dijo, no. Entonces viene el siguiente hermano que también era grandote y fuerte y todo, tampoco. Hasta que viene el chiquito que es David. Y cuando llega el chiquito le dice Dios, este es. Dice, porque tú estás viendo con los ojos humanos, no ves lo que Dios ve. Y entonces esa es la introducción que nos lleva al milagro del ciego de nacimiento. De que aunque ni Samuel ni Jesé estaban ciegos, ellos no descubrían el potencial de David, porque veían a David como un mocoso, como un niño, como lo menospreciaban. Y eso es algo bien importante, porque creo que a lo mejor todos estamos medio ciegos, ¿no? No, es correcto. Y más hoy en el mundo actual es bien complicado estar como atentos a los detalles, a los signos, ¿verdad? En donde Dios se va manifestando y a veces también pues la soberbia de creer que por ser el mayor, por ser el primogénito, se esperaba, se tenía una expectativa y no, nadie pensaba que el más pequeñito, entonces sí es como liberarnos de estos prejuicios, ¿verdad? Jesús es libre de prejuicios y buscar esos signos que nos permitan encontrar la luz de Jesús, la luz de Dios. Así es. Y fíjate algo bien importante, que
Poco tiempo después de esto, nos vamos a encontrar que el ejército estaba enfrentándose con el otro ejército, y entonces dijeron los reyes, vamos a mandar a nuestro campeón para que el campeón sea el único que luche, y el que gane, el ejército completo gana. Y ahí estaban los hermanos de David, los grandotes, fuertes, valientes, y a la hora de que vieron a Goliat, inmediatamente tuvieron miedo y decían, ¿quién va a representar al ejército de Israel? Y nadie quería. Y entonces llega David a llevarles el lonche a los hermanos. Y cuando llega David, se encuentra que pues no, nadie se está aventando. Y entonces le dicen, es que el rey ha ofrecido que el que pelee a nombre de Israel le va a dar 0 impuestos de por vida. Oye, con eso tenemos, ¿verdad? 0 impuestos, y demás se iba a casar con la hija del rey, y aparte le iba a dar una recompensa. Entonces David dijo, pues está bueno, pero nadie se aventaba, ni los hermanos grandotes y todo. Pero él dijo, ¿quién es ese incircunciso para retar al pueblo de Dios? Esa fue la expresión de David. Y ahí nos damos cuenta de cómo David tenía lo que se necesitaba, que los hermanos no lo tenían, que era una fe completa y absoluta en Dios, diciendo, es que está insultando al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, pues lógicamente somos nosotros. Y ahorita el mundo nos está retando, ¿verdad? Y nos dice, porque hay personas que tienen miedo de lo que está pasando en el mundo y se guardan, se esconden, no hayan qué hacer, y están ciegos y no quieren ver lo que está pasando porque no tenemos esa fe. Entonces, el ver es importante, pero luego el ver con fe es la otra parte de este milagro que nos vamos a encontrar. Y seguramente David tuvo esa valentía, o le nació esa valentía, porque también pues el aceptar nuestra fe, el vivir nuestra fe con amor, con alegría, con una amistad cercana a Jesús, nos invita a ser testigos del Evangelio, testigos de lo que Dios quiere para nuestro mundo. Entonces eso nos invita a salir, y seguramente fue lo que lo impulsó, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí, también tuvo miedo, ¿quién sí. No, verdad? Pero se sintió seguro porque dentro de él pues había esta fe, esta alegría, estas ganas de darlo todo también para su pueblo. Claro, él decía, somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros, ¿qué podemos temer? Pero todos los demás sí tenían miedo por eso. Y ahora, viniéndonos al Evangelio, bien importante, nos encontramos que este pobre hombre estaba ciego desde que había nacido. ¿Qué quiere decir? Que no había tenido oportunidad de descubrir lo que era su entorno. Él no sabía qué era lo que había alrededor de él. Y este pobre hombre, la gente le preguntaba a Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Qué pregunta tan ingenua, ¿no? ¿Por qué? Porque si él hubiera pecado, ¿cómo es que nació ciego si él pecó? Pero ¿cuándo pecó? Si cuando nació ciego. Entonces, de alguna manera, es encontrar culpable, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos encontramos que alguien tiene algún problema, siempre buscamos. ¿Y quién fue? ¿Quién se lo provocó? ¿De qué lado de la familia viene? Cuando nació una de mis niñas, nació con un tumor. Y ese tumor a nosotros nos sacudió muy fuerte. Y la primera pregunta que me hicieron, ¿de qué lado de la familia viene? Y yo decía, qué pregunta tan absurda, ¿qué importa de qué lado de la familia venga, no? Es un problema que ahí está, que lo tiene nuestra niña, y pues tenemos que trabajar con ello. Pero como que siempre buscamos a quién le echamos la culpa. La gente le quería echar la culpa ¿a quiénes? A los papás. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién más? Sí, ayer me puse a ver una serie de reflexiones de algunos papas, ¿verdad? Y me gustó mucho una frase que uno de ellos utilizaba hace algunos años atrás, y decía, es que Jesús no vio el sufrimiento como un castigo, sino como un lugar de la epifanía de la gracia. Y se me hizo bien hermosa la frase,
porque justamente esta manera es la que debemos de cambiar nosotros los humanos, que nos es a veces tan complicado porque pensamos en que es un castigo de Dios, ¿verdad? Dios no castiga. Así es. Y es algo que debemos de ir juntos tratando de dar testimonio y de adentrarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, porque aún hoy sigue siendo muy actual a pesar de que muchos decimos que no es así. Y verlo como una epifanía de la gracia, que es como una manifestación de algo bueno que viene, pues es algo que nos hace seguir teniendo esperanza, ¿verdad? Claro. Y es que Jesús le responde, ni fue ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para manifestar la gloria de Dios. Y un amigo muy querido mío me decía, nada más hay 2 enfermedades en el mundo. Y yo le decía, no hombre, ¿cómo que 2 habiendo tantas? Me dijo, sí, nada más hay 2 tipos de enfermedades. Una, cuando Dios va a manifestar su gloria. ¿Cómo? Sanándonos. Esa epifanía de la gloria que tú dices, ¿verdad? Es una enfermedad que Dios te va a sanar y que tú le vas a dar gloria a Él por esa sanación. Y la otra enfermedad es para llevarte a su divina gloria. Y aquí que cuando nos enfermamos no sabemos cuál de las dos es. Y puede ser que nos sane el Señor o puede ser que nos lleve con Él. Y sea cual sea, bendito Dios, ¿verdad? No debemos de tener miedo y tampoco culparlo porque bien dices, mucha gente le echa la culpa a Dios de todo y dicen, es que ¿por qué Dios me dio esta enfermedad? ¿Por qué Dios me dio este mal? ¿Por qué Dios? Y Dios no castiga, Dios no hace, no nos prueba, no nos está viendo qué tan resistentes somos. No, no, no. Dios nos ama y como Dios nos ama, siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero a través de las enfermedades, Él manifiesta su gloria. Y ahí nos sirve mucho a nosotros darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Cuando estamos enfermos, es cuando salimos corriendo a buscarlo. Yo me acuerdo tanto el 11 de septiembre, era un día martes, el día de los ataques terroristas, y ese día era el día de descanso de nuestro párroco en San Marcos. Y en la mañana que empiezan las noticias a brotar del ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono y todo, entonces estábamos todos muy preocupados, muy asustados. Y entonces nosotros teníamos en los días martes asambleas de oración. Y entonces le hablé al padre y le dije, padre, ¿podría celebrar misa? Porque mucha gente nos empezó a preguntar que si iba a haber misa. Y el padre dijo, sí, vamos a celebrar misa. Es una de las misas más llenas de la historia y era una misa que no se anunció, que la gente no sabía. Pero ¿qué pasó? Que teníamos tanto miedo que se pasó la voz y llegaron toda la gente a la misa porque tenían miedo y en ese miedo rápidamente salen a buscar a Dios. ¿Y de qué descubrimos ahí? Tuvimos una misa que nos dio tanta paz a todos, porque nuestro párroco, a sabiendas que somos su rebaño y que andamos medio alocado el rebaño, lo que hizo es que nos dio un mensaje de amor muy hermoso, que nos ayudó a centrarnos en lo que estaba pasando. Y de ahí pues también la invitación a seguirnos acercando a la Eucaristía, ¿no? Que al final ahí es donde encontramos ese descanso en plenitud, ese oasis, esa tranquilidad que a veces el mundo de hoy no nos permite vivir en cualquier espacio, pero que pues nos invita a acercarnos y luego en comunidad pues se saborea mejor, ¿no? Se siente uno más acompañado y una comunidad también que no juzga como lo hicieron con el ciego de nacimiento, sino una comunidad que acoge, ¿no? Sí, y aquí el pobre ciego de nacimiento se acerca con Jesús y fíjate que es significativo. Jesús pone tierra con saliva y hace lodo. Esto nos da una imagen de cuando Dios hizo a Adán. O sea, es un paralelo importantísimo. Porque cuando Dios hizo a Adán lo hace con barro y eso es el símbolo de la creación. Y ahora que Jesús pone barro y le pone en los ojos el barro al ciego de nacimiento, es un paralelo a una nueva creación. Porque cuando estamos ciegos no podemos ver. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que Dios nos vuelva a crear, ¿verdad? Al no ver. Y entonces cuando le pone eso, lo manda
a la piscina de Siloé, que significa el enviado, que vaya y se lave el lodo. Y el ciego va, ¿cómo? Pues como podía, porque él no conocía otra, o sea, él se manejaba así sin ver y llega y se lava y cuando se lava empieza a ver. Entonces el ciego recupera la vista, pero la gente a su alrededor dijeron, no, este no es el ciego. Sí. Ellos lo veían, pero ya no lo veían. ¿Por qué? Porque no les convenía. Y querían respuestas, o sea, que buscaron respuestas hasta con los papás del ciego, ¿no? O sea, dinos, pero a ver, ¿tú qué pasó? No las hallaban, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que los papás del ciego también a lo mejor dijeron? Pues ahora sí que ve y pregúntale a quien lo hizo, ¿verdad? O sea, ¿nosotros qué? Y eso también es parte de la historia. Sí, el ciego, pues lo que dijo es, un hombre me puso barro y pude ver. Entonces, primer paso en este proceso es descubrir a Jesús como un hombre. Correcto. Así que, ¿por qué? Porque lo ve. Entonces, cuando lo ve, ve a un hombre. Pero luego vienen y le preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque fue un sábado. Entonces dicen, es un sábado y el sábado es un día que no se trabaja. Entonces Jesús trabajó para sanar al enfermo. No debió haberlo hecho porque era sábado. Cada rato le peleaban eso a Jesús y ¿qué decía? Jesús les decía, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Que quede muy claro de que el día de descanso, el día sabático es para que el hombre recupere sus fuerzas, su energía y tenga esa estabilidad en su vida, pero no es al revés, que la vida tenga que girar sobre el sábado, sino que el sábado es para el hombre. Y cuando les dice todo esto, los escandalizó porque ellos no querían ver lo que estaban viendo. Lo que veían era un milagro que nunca se había visto. Había personas que perdían la vista. Y cuando perdían la vista les daban algo, les ponían algo y empezaban medio a ver. Y eso pues de alguna manera es pasable, ¿no? Y además en ese tiempo ya Jesús había empezado a ser señalado. Entonces era como otra vez. O sea, y sigues haciendo cosas que siguen escandalizando al pueblo. Tú que no eres nadie y te dices el Hijo de Dios. Y entonces empiezan el pueblo a dudar más, a buscar preguntas, a respuestas a sus preguntas. Y pues al final Jesús lo único que quería era dar testimonio de que Él era el dueño de Dios, es el Señor de la creación. Entonces, que Él puede, ¿verdad? A pesar de esa prohibición en aquel tiempo de la historia de que en el sábado no se debía trabajar. Hacer nada. Exacto. Y algo muy importante que sucede es que cuando le preguntan otra vez a Jesús, al ciego, perdón, le preguntan, oye, ¿cómo fue eso? ¿Quién fue? Entonces, ¿él quién es? Y les dijo, él es un profeta. Aquí ya viene un segundo paso. Primer paso, ve a Jesús como un hombre. ¿Por qué? Porque con los ojos estos que tenemos, lo ve y lo ve como un hombre. Pero ya pensándola bien, este hombre me sanó, este hombre le pidió a Dios, este hombre Dios lo escuchó, entonces es un profeta. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy atorados en eso? Que nos preguntan y decimos, somos cristianos. ¿Y cómo vemos a Jesús? Algunos lo ven como un hombre que vivió hace 2000 años, otros lo ven como un profeta. Y a veces nos escandalizamos y decimos, ay, que los musulmanes ven a Jesús como un profeta. O sea, los musulmanes están en este paso y ellos a veces lo ven más claramente que nosotros. Por eso cuando hicieron la película de la Pasión de Jesús, la Pasión de Cristo, perdón, que hizo Mel Gibson, no la podían poner esa película en los países musulmanes, porque ellos tienen prohibido hacer películas sobre algún profeta, sobre la vida de los profetas, porque para ellos es tan importante que cualquier persona que pretenda ser ese personaje, ese profeta, es un insulto para el profeta, porque no hay quien pueda hacerlo de manera justa, de manera correcta. Y ellos se molestaron por eso. ¿Por qué? Porque decían, es que Jesús es un profeta. Y a la Virgen María, ¿vieras cómo la quieren los musulmanes? A veces me vuela la cabeza que cuántos cristianos
no quieren saber nada de la Virgen María, y los musulmanes la ven con un cariño a María porque dicen es que es la mamá del profeta Jesús. Y es la Virgen que dio a luz al profeta Jesús. Así que andamos un poquito cuatrapeados, ¿verdad? Porque en este proceso, cuando vemos a Jesús como profeta, es la gente que dice, pues habla bonito Jesús. Yo cada vez que pienso en eso me acuerdo de los hippies de los 70s que traían el pelo largo y así, peace and love y cuanta cosa. Y ellos querían vivir una vida alejada del bullicio, alejada de la modernidad. Y ellos lo que querían, decían, es que así era Jesús. Querían ser un poco como Jesús. Pero pues lógicamente había otras cosas en aquellos entonces. No solamente era la parte religiosa, sino que había más. Pero ver a Jesús como profeta, todavía hay personas que lo ven así como un profeta y que leen la Biblia y dicen, es que habla bonito, es que Jesús dice bonitas palabras, da bonitos mensajes, las parábolas de Jesús excelentes, las historias también muy bonitas, pero hasta ahí. Y este pobre ciego dice, pues yo creo que es un profeta, ya lo vio un poquito más adelante, y entonces es cuando vienen, los mandan traer a los papás, para que les dijeran, porque dijeron, se me hace que esto nos hicieron locos, y él desde chiquito veía. Sí. Entonces los papás, a sabiendas de que si ellos decían que Jesús había hecho un milagro, los iban a correr de la sinagoga. Por eso ellos se lavaron las manos y dijeron, pregúntenle a él. Ellos no quisieron saber nada. Y entonces cuando le vuelven a preguntar, que le vuelven a insistir, les dicen, es que ya se los he dicho, pero ustedes no me quieren hacer caso. Y entonces Jesús les dice, que también ustedes quieren ser discípulos de él. Y entonces ya ahí fue donde lo sacó de balance. Y hoy también este mensaje sigue siendo bien actual porque nos saca de balance como católicos, como personas de fe. A veces queremos o vivimos una ceguera en algo que no nos conviene, ¿verdad? O sea, que no es conveniente a nuestro proyecto de vida, o sea, sabemos cuál es la verdad, conocemos los planteamientos, pero no lo queremos ver. Entonces, ¿cómo nos vamos también pues cegando esta incapacidad humana de abrirnos a la verdad, abrirnos a vivir el Evangelio? Y, o sea, sigue siendo muy actual, pues también. Exacto. Y el momento en que se enojan con él, lo corren de la sinagoga y le dicen, tú ya no tienes nada que hacer aquí. Entonces ahora este pobre ya ve, pero ha sido expulsado de la comunidad. Uh-huh. Y Jesús, cuando se entera de eso, Jesús se lo encuentra. Aquí podemos decir, el ciego no nos dice que lo buscó, pero nos dice que se lo encuentra. Porque así es Jesús. Jesús le encanta hacerse el encontradizo. Ahí andamos nosotros dando palos de ciegos como locos y él por allá anda cerca de nosotros y se hace el encontradizo. Y cuando el ciego se lo encuentra, le dice que bueno, le habla del Mesías y Jesús le dice, yo soy. Y esa expresión, yo soy, es una expresión tan maravillosa. Porque cuando Moisés le pregunta a la zarza que arde y le dice, bueno, cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? Y la respuesta de Dios es, yo soy, yo soy. Algunos dicen, yo soy el que soy. No, es yo soy, yo soy. En inglés dice, I am, I am. Y es tan importante entenderlo porque el concepto de quién soy, pues yo soy. Y cuando le preguntan sobre Dios, dice, yo soy. Yo soy, yo soy. En ese momento, ¿qué hizo el ciego? Se postró y lo adoró. Y le llamó mi Señor. Entonces, 3 pasos. Primero, ver a Jesús como un hombre, lo vio con sus ojos. Segundo paso, lo ve como un profeta, porque se da cuenta que viene de Dios. Y el tercer paso, ya lo ve como Dios, como su Señor. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Se pone de rodillas, se postra y lo adora. Entonces, este proceso es un proceso de vida para nosotros y nos lo pone el Evangelio de San Juan para retarnos y preguntarnos en qué parte del proceso andas tú. Porque nosotros podemos decir, no, pues yo soy muy cristiano, muy católico, yo voy a misa siempre y demás y todo,
pero a la hora de que la palabra de Dios me invita a hacer algo y no lo queremos hacer, entonces ahí tenemos un problemita. Hay personas que les gusta mucho leer el Evangelio, pero se brincan Mateo 25, porque no les gusta lo que nos dice Mateo 25. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo a Jesús como un profeta. Porque si lo vemos como nuestro Dios, entonces como nuestro Dios, Él nos dice lo que debemos hacer. Y no debemos de tener dudas en cuanto a qué hacer. Pero hay tantas gentes, mis hermanos y hermanas, hay tantos que tienen su idea aquí muy grabada y Dios los invita a hacer algo grande y no lo quieren hacer porque acá siguen aferrados con su idea propia, con su religiosidad propia. Y es necesario abrirnos, o sea, abrir nuestra mente, nuestro corazón. A veces también, pues nomás pensamos que leyendo el Evangelio, ¿verdad? Y de repente las formas que Dios se nos manifiesta, en que Jesús sale a nuestro encuentro, son en la cotidianidad. O sea, ahí es donde debemos de abrir nuestros ojos, pero lo vemos tan cotidiano ya, tan ordinario, tan normalizado, que queremos que baje, se nos manifieste, se nos aparezca y nos diga yo soy, ¿verdad? Uh-huh. y no va a ser así, tal vez ahorita todavía no, pero a través de pues nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, el lugar en donde servimos, también podemos encontrarnos y liberarnos de esa ceguera temporal que estamos teniendo por alguna cosa que estemos viviendo en este momento. Entonces, Dios nos da la libertad, el libre albedrío de decidir aceptar o no ese milagro de verlo y de vivirlo en nuestro día a día, ¿verdad? Así es. Ese libre albedrío es el regalo más grande que Dios nos da. Y hay gente que no acepta ese regalo porque dice, es que yo quiero que esta persona me ame y tanto quiero que me ame y como no me hace caso, ahí andan buscando que amarres y brujerías y demás para que me amen. Y Dios nos da esa libertad y dice, y ustedes escogen. Cada uno escoge porque Dios nos da ese regalo y en esa libertad, cuando nosotros hacemos las cosas buenas, Dios se alegra y cuando hacemos las cosas malas, Dios se entristece. Y es importante notarlo de que Dios nos ama y aunque hagamos cosas malas, Dios no deja de amarnos. Y ahorita que estamos en este tiempo de Cuaresma, o sea, nuestra ceguera pues puede ser el pecado, ¿verdad? O sea, pero tenemos esta bendición de pues el sacramento de la reconciliación, de acercarnos y liberarnos y volver a aceptar a Dios en nuestra vida. Entonces es como muy bonito también de decir, no, pues la parábola del ciego y de entenderla y todo esto, pero sigue siendo tan actual. ¿Verdad? La importancia de en este tiempo de Cuaresma reconocer las cosas en las que flaqueamos como humanos, pero acercarnos al sacramento y volver a encontrarnos en amor con Dios. Yo creo que eso también es la libertad de la ceguera que nos da hoy Dios en la actualidad. Jesús. Así es, la reconciliación es importantísima en este tiempo de Cuaresma. Y cuando el ciego se lavó los ojos con las aguas, que es como las aguas que hablábamos la semana pasada, las aguas del agua viva que sale de Jesús, que es el bautismo. Entonces, el bautismo es un sacramento que antes lo llamaban la iluminación. Y lo llamaban iluminación porque decían, cuando son bautizados, ya pueden ver. Así somos como ese ciego, pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos bautizaron muy pequeñitos. A mí me bautizaron cuando yo tenía meses. A mí me bautizaron en abril, yo nací en febrero, tenía 2 meses cuando me bautizaron. Y realmente, pues, yo ni me acuerdo, pero aquellas personas que son bautizadas ya más grandecitos y que tienen ese recuerdo del bautismo, es una experiencia maravillosa. A mí me encantan las vigilias pascuales porque se bautizan a niños y adultos y ese momento se les ilumina, se les abren sus ojos para que puedan ver a Jesús como nuestro Señor. Porque Dios nos ama, lo tenemos en los evangelios, Dios nos manda a llevar la buena nueva a todos, pero cuando preguntamos, ¿y cuál es la buena nueva? Pues la buena nueva es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces descubrir a Jesús como Dios, eso es una evangelización importantísima.
Y para llegar ahí, pues tenemos que empezar de paso 1, verlo como hombre, paso 2, verlo como profeta, y paso 3, reconocerlo como nuestro Señor. Se nos acaba el tiempo, mis hermanos y hermanas. Qué bueno que nos acompañaron. Aquí estamos Nat y yo para platicar, y todavía nos queda tanto que platicar. Así que esperamos verlos el próximo viernes, que vamos a estar enfocándonos en el siguiente evangelio de escrutinio, que es la resurrección de Lázaro la próxima semana. Así que ya estamos distribuyendo los folletos del verano, y tenemos ya las clases de formación de ministerio aquí en el centro pastoral, y también en la parroquia de Queen of Peace. Así que si quiere más información sobre nuestros programas, puede visitarnos en nuestro sitio de Facebook, o también puede ir al www.tepeyacinstitute.com, y ahí puede encontrar todas las clases que tenemos, y ya se pueden inscribir para el verano. Aunque empezamos hasta el día 12 de junio, ya se pueden inscribir. Ya tenemos gente que están adelantándose, bendito Dios que ya lo están haciendo, porque vamos a tener un verano muy, pero muy interesante. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.